Muy buenos días a todos. Estamos en nuestro programa ¿Qué significa? Solamente quiero darte la bienvenida por estar en este lugar, por estar conectados, por estar con nosotros. Gracias por conectarte fielmente. Te damos las gracias. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias también a todos aquellos que nos van a ver después, más tarde. Estamos en nuestro programa ¿Qué significa? Y solamente quería darte lo que es una bienvenida por estar siempre con nosotros, por ser una persona fiel, estar siempre conectados en nuestros programas, en nuestras actividades. Yo sé que no es fácil estar en actividades y sobre todo cuando tenemos tantas cosas que hacer, pero simplemente quiero darte las gracias por estar en esta hermosa mañana. En este programa queremos hablar acerca de la meditación, pero antes de hacerlo, quiero que por favor todos podamos orar y podamos buscar lo que es la dirección del Espíritu Santo para que lo que se enseñe en este día no sea simplemente palabras humanas, sino sean palabras llenas de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Así que quiero invitarte a que por favor tú puedas cerrar tus ojos en esta hermosa mañana y con nosotros puedas orar y pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación a tu vida y que te muestre la verdad que hay en su palabra y pueda mostrarte también en tu corazón la paz y la tranquilidad que lo que estás recibiendo es palabra de Dios y no palabra humana. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias, las infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Te doy gracias por las personas que se están conectando y que se van a conectar y que más tarde van a ver este programa. Te pido que por favor tú traigas revelación sobre sus vidas, traigas discernimiento, traigas, Señor, llenura de tu espíritu, sobre todo traigas mucho conocimiento de tu palabra. Y también, Señor, sobre mí, que tu Espíritu Santo sea el que esté hablando, Señor, que no haya palabra humana en mi boca, sino tu boca, Señor, y que pueda ser instrumento para tu bendición y la bendición de las personas que están allí. Te doy gracias, mi Dios bueno, en el nombre de Jesús, a través de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Le damos gracias a todos los que se han conectado, gracias a todos los que están con nosotros y queremos entrar en lo que es la palabra y quiero leerles, miren, lo que es Josué 1:8. Quiero comenzar con el verso Josué 1:8 porque nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero que tengas muy en cuenta este verso, Josué 1:8. Quiero repetirlo nuevamente. Es muy conocido, pero quiero que escuches cada palabra de lo que dice allí. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra verdadera. Esa es la palabra de Dios. Así que, ¿qué significa meditar? ¿Qué significa según el mundo secular meditar? Significa pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, de comprenderlo bien y formar una opinión sobre ello o tomar una decisión. Quiero que vuelvas a tomar esta definición. Dice, pensar y considerar con un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Si meditar significa eso, ¿qué significa meditar en la palabra de Dios? Hay muchas personas que nos preguntan qué significa meditar en la palabra de Dios y ellos creen que solamente es leer la Biblia y ya. No, meditar en la palabra de Dios significa pensar profundamente acerca de lo que Dios nos está diciendo en su escritura. Eso es lo que significa meditar en la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar? Pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Pero ¿qué significa meditar en la palabra de Dios? Es pensar profundamente acerca de lo que Dios nos ha dicho en la Escritura. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Para poder acercarnos más a Dios. Recuerda nuestro programa pasado, estamos hablando de acercarse a Dios, de tener una relación con Dios, tener una comunión con Dios y cómo iba a eso a ayudarnos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida normalmente.
Ahora quiero que ustedes entiendan que parte de eso es meditar en la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? Pensar profundamente acerca de lo que Dios nos ha dicho en la Escritura. Y para eso quiero que vayamos a 2 Corintios y podamos ir, vayan todos si quieren, nos están tomando apunte de los versos que estamos viendo. Yo quiero darles mucha palabra el día de hoy, muchos versículos bíblicos, porque estamos hablando de meditar en la palabra. Amén. Y dice así. ¿Qué significa meditar la palabra de Dios? 2 Corintios 3:18. Y nos dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada vez que meditamos en la palabra de Dios, somos transformados de gloria en gloria. No es leer la palabra, es meditar en la palabra. ¿Y qué es meditar en la palabra? Pensar profundamente acerca de lo que Dios nos ha dicho en la Escritura. ¿Qué puedo hacer yo para meditar en la palabra de Dios? Hay que, primero de todo, punto número 1, escríbanlo por ahí, por favor, no lo olviden, dejar de escuchar al mundo. ¿Cómo puedo yo dejar de escuchar al mundo? Mira, si tú vas a meditar en la palabra de Dios, aparta tu celular, apaga tu televisor y vete a un lugar privado en el cual nadie te vaya a molestar. ¿Por qué? Porque las distracciones son las que nos apartan de meditar en la palabra de Dios. Mira, si tú estás meditando en la palabra de Dios mientras estás cocinando, I'm sorry, qué pena decírtelo, pero no vas a poder meditar de la misma manera como si tú apartaras 15 minutos en los cuales no estás haciendo nada más, sino estás concentrado en la palabra de Dios, en tu cuarto, en tu lugar preferido, en cualquier lugar en el cual tú puedas dedicar 15 minutos. Es que ni siquiera 15, a veces solamente con 10 minutos. Si tú tienes un lugar privado donde puedas dedicarle 10 minutos a estar en la presencia de Dios y poder meditar en la palabra, ese es el lugar perfecto para hacerlo. Pero si tú te tomas 5 o 10 minutos mientras estás cocinando, mientras estás viendo televisión, mientras estás chequeando Facebook, mientras estás mirando WhatsApp, es imposible que puedas meditar en la palabra de Dios. Discúlpame, pero es imposible. Leer la palabra de Dios, puedes leerla en cualquier momento, en cualquier lugar, pero meditar en la palabra de Dios es pensar profundamente acerca de lo que Dios nos ha dicho en la Escritura. Así que también puedes tienes que enfocar toda tu atención a la Biblia y pasar a tiempos a solas con Dios en una comunión. Eso ya se los había explicado y que solamente nomás quería recordarlo. Pero ¿qué requisitos hay para una meditación efectiva? ¿Qué requisitos tú tienes o debes de cumplir para una meditación efectiva en la palabra de Dios cuando estás meditando en la palabra de Dios? Es muy sencillo. Primero tienes que ponerlo como prioridad. Mira, el enemigo trata de ponerte miles y miles y miles de excusas de hacer primero antes de meditar en la palabra. O mira, primero tienes que desayunar, primero tienes que ir a trabajar, primero tienes que ir a manejar, primero tienes que cuidar a los niños, primero tienes que... Mira, infinidad de cosas. Eso hay un montón de cosas que se van a presentar para que tú no medites en la palabra de Dios. Pero tú tienes que poner como prioridad. Si para ti tu prioridad es desayunar, coloca meditar en la palabra primero que desayunar. Si para ti tu prioridad es hacer ejercicio, salir a correr o estar en el gym, pon como prioridad meditar en la palabra de Dios. Si tu prioridad es ir por ejemplo, a despertar a tus niños para que empiecen a hacer todas las actividades, ok, levántate un poquito más temprano y pon como prioridad leer y meditar en la palabra de Dios. Así que tienes que colocarlo como prioridad. Segundo, lugar, ya se los había mencionado. Tienes que buscar un lugar privado, un lugar donde no haya distracciones. Tercero, necesitas propósito. ¿Qué significa es propósito? ¿Cuál es esa clase de requisito para yo poder meditar en la palabra de Dios? Escuchar y buscar la dirección de Dios. A meditar en la palabra de Dios sin
es tener un propósito en mi mente, un propósito en mi corazón, realmente no voy a poder recibir nada. Pero si mi propósito es acercarme a Dios, mi propósito es dedicarle tiempo a uno, o sea, dedicarle tiempo a Dios. Si mi propósito es conocerle más, si mi propósito es un ayuno, si mi propósito es obedecerle, si mi propósito es dar mi vida hacia Él, yo necesito tener ese propósito en mi corazón, escuchar y buscar de su dirección. Eso es lo que yo necesito hacer. Y también necesitamos como último requisito para una meditación efectiva de la palabra de Dios, porque estamos hablando de la palabra de Dios, es meditar en el pasaje aprendido pidiéndole a Dios que te indique cómo aplicarlo. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Hablamos de qué significa meditar en la palabra, pensar acerca de lo que Dios nos está diciendo en la Escritura. Pero la definición que tú encuentras en cualquier lugar significa prestar detenimiento, atención para estudiar y comprender bien y formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Cuando tú aplicas la palabra de Dios, tú tomas una decisión y dices, sí, Señor, te voy a obedecer. Sí, Señor, voy a obedecer lo que me acabas de decir. Sí, Señor, voy a hacerlo. Esa es la aplicación de meditar la palabra de Dios cuando tú estás meditando en ella. Es muy sencillo, pero no nos salgamos de lo que es la palabra. Vámonos al Salmo 27:4. Me encanta cuando Dios nos habla en versos tan lindos como estos. Y nos dice en este verso, Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Miren, estar en la presencia de Dios es algo que nos llena, es algo que nos alimente. Contemplar su hermosura es algo que nos guía aún más y más y más y más y más y más a Dios. Así que vamos con Salmo 119:15. Quiero que lo tengan en cuenta. Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y nos vamos al Salmo 119:27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. La palabra nos habla un montón de veces acerca de la meditación de su palabra. Nos dice nuevamente, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Es impresionante cómo Dios nos habla con estos versos, llegándonos a nuestro corazón, llegándonos a nuestra vida. Es algo impresionante. Meditar en la palabra de Dios te cambia. Meditar en la palabra de Dios transforma. Meditar en la palabra de Dios te hace renacer, vivir y ver las cosas como Dios las quiere que las veamos. Pero mira, quiero darte un último tip antes de que nuestro tiempo se nos acabe, y es esto. ¿Cuál es el libro más adecuado para comenzar en la meditación de la palabra de Dios? ¿Qué libro creen ustedes que es el libro más adecuado para comenzar en la meditación de la palabra de Dios? Miren, hemos hablado de Juan. Juan nos habla de Jesús. Juan nos habla de cómo Jesús es presentado como hijo de Dios, su divinidad, como Dios y como hombre. Es algo impresionante como el libro de Juan. Pero hay personas que no alcanzan a entender la divinidad de Dios porque no conocen quién es Dios. Entonces, cuando vamos al libro que es por preferencia el más adecuado para empezar nuestra meditación, la palabra de Dios, es el libro de Salmos. Tenlo en mente, el libro de Salmos. Decimos Salmos, a veces las personas dicen es un poco confuso porque son cantos, porque son alabanzas, pero mira, el libro de Salmos tiene todo completamente con respecto a llevarte a una meditación. Te empieza a enseñar cómo llegar a una meditación. ¿Y por qué quiero que lo tengas claro? Mira, solamente no los voy a leer, pero quiero que los tengas claros. Después vamos a escribir los versos en los comentarios y van a poder ver cuáles son los versos si no estás con algo con que escribir. Pero si tienes para escribir, escribe Salmo 1:2. Escribe Salmo 1:2,
Salmo 5 del 1 al 3, Salmo 5, 7, Salmo 7, 17, Salmo 8, 2. Hasta ahí quiero explicarte rápidamente. Salmo 1, 2 nos dice la necesidad e importancia de meditar regularmente en la Biblia. El Salmo 1, 2 nos dice la necesidad e importancia de meditar regularmente en la Biblia. Salmo 5, del 1 al 3, nos muestra la perseverancia de buscar a Dios cada día y esperar en Él, para que hable a nuestra vida, corazón y nuestro espíritu. El Salmo 5, 7 nos habla de la prioridad de la adoración, tanto privada como congregacional, porque no solamente es privado, por eso dice habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 5, 7, la prioridad, Salmo 7, 17, perdón, la alabanza. Nos habla de cómo debemos alabar al Señor, cómo podemos ponerlo en nuestras vidas, cómo podemos usarlo en nuestras vidas. Salmos 8, 2. La realidad del conflicto espiritual contra las tinieblas y el valor y eficacia de las armas que Dios mismo nos ha provisto para combatirlas. Que no sean armas humanas, son armas celestiales, armas que Dios nos da. Salmo 19, 7 al 11. Agradecer a Dios todos los días por su palabra, su voluntad, sus promesas, honrar sus mandamientos y vivir conforme a sus preceptos. Salmo 27, 4. Hacer de nuestro tiempo con Dios un deleite. Es muy importante y una parte insustituible de la vida. Salmo 29, del 1 al 2. Testificar constantemente sus bondades. Salmo 40, del 6 al 8. Vivir disciplinadamente y en obediencia a Dios. Salmo 51, del 2 al 4. Reconocer nuestros pecados y confesarlos y arrepentirlos clamando perdón. Salmo 35, del 9 al 13. Pedir, proclamar y declarar la provisión abundante y oportuna de Dios. Salmo 103, del 1 al 2, cultivar la actitud de agradecimiento a Dios por su fidelidad y favor. Y Salmo 128, 1, renovar nuestro compromiso con Dios y nuestro sometimiento a su soberanía. Es supremamente sencillo. Gracias a todos los que están aquí conectados. Estoy viendo sus comentarios. Qué lindos ver sus comentarios. Claro, sí, así es. Leer, el despertar, leer la palabra antes de desayunar. El cuarto es un lugar muy importante para poder buscar de la presencia de Dios. Tenemos que limpiar nuestro corazón. Así es, tenemos que pedir perdón. Por eso acabamos de hablar en Salmos. Nos habla de pedir perdón. También Proverbios es un libro es un libro de sabiduría. Y sí, Salmos y Eclesiastés son tremendos libros de sabiduría. Así que si tú quieres aprender acerca de cómo comunicarte con Dios, cómo hablar con Él, cómo meditar en su palabra, el libro de Salmos es uno de los libros con los cuales deberías de comenzar y puedes guiarte porque te va a enseñar a tener una vida de comunión y de búsqueda de Dios. Ese es el libro que quiero recomendarles el día de hoy. No es un libro no es un libro humano, es un libro guiado por el Espíritu Santo. Y quiero solamente bendecirte, quiero darle las gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Son bastantes. Gracias por estar al menos unos momenticos con nosotros. Sabemos que un jueves en la mañana es bastante difícil. Todos tienen trabajos, todos tienen cosas que hacer. Gracias a Juan, gracias a Dinail, gracias a Laura, gracias a Pedro, gracias a Mauro, gracias a John, gracias a Jason, gracias a Gustavo, gracias a Laura, gracias a Samsung, gracias a Janet y creo que son todos los que no los nombré, no me aparecen acá. Pero gracias a todos por estar conectados. Dios me los bendiga, me los guíe grandemente. Y como les dije, hoy nuestro programa, ¿qué significa respecto a meditar con una meditación efectiva y qué libro es el más adecuado para poder comenzar a meditar en la palabra de Dios? Recuerda, si tienes amigos que no saben cómo meditar en la palabra de Dios, esta enseñanza es para ellos. Dios te bendiga. Señor, te pido que por favor tú los bendigas, los cuides, Señor, que pongas ángeles alrededor de ellos, acampar alrededor de ellos. Nos ponemos, Señor, la armadura, Señor amado, y estamos dispuestos, Señor, a obedecer tu palabra. Te pido que por favor coloques bendición sobre cada uno de los que están viendo, sobre cada uno de los que están con nosotros, acompañándonos en este programa. Y, Señor, te pido que por favor tú les enseñes a cada uno de ellos qué significa meditar, qué significa una meditación efectiva y cuál es el libro más adecuado. Les bendecimos, les amamos
y la cobertura de Dios bueno sobre todos ustedes en el nombre de Jesús y a través de tu Santo Espíritu. Gracias a Daniela y a Paula por conectarse. Dios las bendiga. Vamos a terminar nuestro programa, pero puedes verlos del comienzo. Sé que serán de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.